Hola Jorge, buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes. Nuevamente con las noticias destacadas para un live. Jorge, tremenda sorpresa nos hemos llevado con la noticia de Wall Street Journal acerca de la posición del peso. No sabemos aún cómo va a estar a futuro nuestra moneda. Sin embargo, ahorita la fortaleza que está teniendo realmente y el desempeño que presenta comentan que es sobresaliente a cualquier otro país emergente. Yo creo que es una noticia muy importante para el tema de hoy, que es la forma como la economía empieza a recuperarse. El peso mexicano se está desempeñando de una manera increíble y no nada más desde ahora, sino desde el 2019. Y esto pues se está viendo en nuestra economía. ¿Qué nos comentas de este tema, Jorge? ¿Cómo nos estamos empezando a recuperar? Pues sí, buenas tardes. Pues sí, hay situaciones, como comentaba Mayra, el peso mexicano se ha fortalecido de los países emergentes, pues México es el país que pues más ha destacado. Para empezar, antes de que hablemos de todo lo demás, vamos a recordar, hay países desarrollados y países en vías de desarrollo o países emergentes. Países desarrollados, pues Japón, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. Países emergentes o países en desarrollo, ahí están países como Rusia, inclusive China, a pesar de que es la segunda economía más grande del mundo, y pues México. La gran ventaja que tenemos, y como lo he mencionado antes y lo dijo un premio Nobel de Economía, que el principal activo de México es estar al lado de Estados Unidos, o como muchos otros dicen, tan lejos de Dios y tan cerca de los gringos. ¿Qué tiene que ver esto? Para bien o para mal, nosotros somos los vecinos del sur, pues de la economía más fuerte del mundo. Entonces, Estados Unidos ha sido el país que más se ha estado recuperando de la crisis de la pandemia y de la guerra de Ucrania y de Rusia. Entonces, por consiguiente, pues nosotros también nos hemos visto beneficiados. Si a Estados Unidos le empieza a ir mejor, pues a nosotros nos va mejor. Acuérdense que nosotros somos el primero o a veces el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos. Entonces, pues eso hace que nuestro peso se fortalezca a comparación de todas las demás monedas emergentes y pues eso es como lo comentó Mayra, pues eso es una buena noticia. Entonces, ahora vamos a hablar de cuestiones de que la economía se empieza a recuperar y bueno, pues pongo ligeramente. Vamos a recordar en febrero decíamos la inflación toma fuerza, la inflación al 7.22. Decíamos, sí, la inflación está bien alta. Acuérdense que el propósito o el objetivo del Banco Central es que sea la inflación de un 3%. Pero bueno, en febrero andábamos al 7.22, luego sube al 7.45%, pues todos estábamos bien asustados y llega la primer quincena de abril a estar hasta 7.72, la más alta en 21 años. Luego subió y checamos y algunos inclusive hicieron el comentario que era la inflación más alta en 30 años. Pero para la segunda quincena de abril, todos nos preguntamos, bueno, ¿va a seguir subiendo la inflación? Había gente que decía que podía subir al 8, 9 y 10%. De hecho, hay algunos expertos que todavía piensan eso. Pero, ¿qué sucede? Para la segunda quincena de abril, la inflación fue del 7.68. Recuerden, de 7.72 bajó a 7.68. Dicen, bueno, podemos decir, bueno, pues no bajó nada, no bajó mucho, sí, pero al menos ya no subió. Entonces, eso es la segunda quincena de abril. Entonces, la primera quincena de mayo, la inflación se ubica a 7.58.
Entonces, ¿qué podemos ver con esto? Al menos podemos ver de que tuvimos una inflación que llegó a estar al 7.72% y poco a poquito, poquitito a poquitito, ha ido bajando, pero pues ya bajó a un 7.58%, ¿de acuerdo? Eso es una de las buenas noticias que tenemos en la economía nacional. La otra noticia que también tenemos en la economía nacional es que el desempleo alcanzó su nivel más bajo desde el primer trimestre del 2020. Entonces, el desempleo empieza a bajar un poco, la inflación empieza a bajar un poquito. Entonces, pues esto nos indica que la economía se empieza a recuperar lentamente. Al menos ya tocamos fondo y ya vamos de regreso, ¿verdad? Entonces, esto que se decía que la inflación alcanza su nivel más bajo desde el primer trimestre del 2020, aquí quiero recordar que habla de la población económicamente activa. Para mis alumnos o la gente que sabe de esto, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la población económicamente activa? La población económicamente activa normalmente se consideran a todas las personas en edad de trabajar. Bueno, pero ¿cuál es la edad de trabajar? Entonces el INEGI y algunas instituciones lo consideran entre los 15 y 64 años a la población económicamente activa. Esto no quiere decir que la gente mayor a 64 años o menor a 15 años pueda trabajar o algo. Pero para cuestiones estadísticas y socioeconómicas, muchos consideran a la población económicamente activa entre la gente de edad entre 15 y 64 años. Bueno, entonces el desempleo baja un poco, la inflación baja un poco. Entonces, como les decía, podemos decir que ya tocamos fondo. O sea, ya no se está haciendo el agujero más grande de los problemas económicos. Entonces, lentamente nos estamos empezando a recuperar. Pero, pero, hay todavía muchos detallitos que debemos de considerar. A pesar de que ya tocamos fondo, tenemos que evitar cierto tipo de cosas. Para empezar, el Banco de México ha ido reduciendo el crecimiento, la proyección del crecimiento económico de México. Empezaron a decir que quizás un 3.4, luego que un 2.8 y total ya vamos en 1.7. Esto quiere decir que la economía mexicana pues realmente va a crecer muy poco este año, pero pues bueno, al menos va a crecer algo. Esa es la primera situación. La segunda, se ha visto que mucha gente está empezando a pagar sus alimentos con tarjetas de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Nunca se ha visto desde el 2019 que tanta gente pagara la despensa con tarjeta de crédito. Hoy, 31 de mayo, sale un artículo que dice por qué no es buena idea pagar la despensa con tarjeta de crédito. Pero que debe de quedar claro es que si la gente está pagando la despensa con tarjeta de crédito no es por gusto, es porque a lo mejor el dinero no les está alcanzando y pues están teniendo que recurrir al crédito. No es bueno, no es conveniente, pero si a veces no te alcanza para comprar los alimentos, pues, ¿qué otra opción tienes? Una encuesta realizada por Curo, que es una plataforma de servicios financieros, arrojó que el 66% de los mexicanos gasta más de lo que gana. Lo que sí debemos de aprender, la economía se empieza a recuperar, ya nos estamos recuperando lentamente, pero los mexicanos debemos de tener la disciplina de no gastar más de lo que ganamos. A veces es bien tentador gastar más de lo que ganamos, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. El otro problema, como siempre, pues que las viviendas están muy caras, que con un salario mensual de 5,000 a 10,000 pesos,
pues es difícil comprar una casa, máximo una casa de 1 millón, de 1 millón a 2 millones de pesos, pero cada vez se vuelve más difícil para los ciudadanos mexicanos el poderse hacer pues de un hogar, de su casa, ¿verdad? Y por último, se está hablando de la precariedad laboral. La precariedad laboral quiere decir pues de que sí tienes trabajo, pero pues no te alcanza, ¿verdad? Entonces tienes trabajo, pero los salarios son más bajos. Otra cosa que les digo a mis alumnos es, desgraciadamente cada año se gradúan bastantes egresados, jóvenes egresados universitarios de carreras y escuelas técnicas. Entonces, las empresas y el gobierno no son capaces de generar tantos empleos. Salen entre 500,000 y 600,000 nuevos egresados universitarios, y las empresas y el gobierno nada más generan como 250,000, a veces 300,000 empleos. Cada año hay más de 200,000 recién egresados que no van a conseguir trabajo en su carrera, pero eso hace que la oferta sea muy grande y por consiguiente cuando hay mucha oferta, pues los salarios no tienen por qué subir. Entonces, desgraciadamente los salarios van a continuar por un muy buen tiempo, si no es que bajando, de seguro no van a subir. Y otro problema que estamos teniendo son las jornadas laborales más largas. Entonces, pues quería concluir con eso solo para decirles que a pesar de que sí está mejorando la economía mexicana, nos estamos empezando a recuperar lentamente, pues por otro lado, la precariedad laboral y que el dinero no nos alcanza para comprar alimentos, las cosas más básicas, y que tenemos a veces que usar la tarjeta de crédito para pagar, pues va a seguir. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que tengo para hoy, Mayra. No sé si tienes Sí, algún comentario o alguna pregunta. sí, es muy interesante lo que comentas porque realmente el uso de la tarjeta de crédito, pues a la larga te endeuda. Tal vez después tendremos que hacer una reestructuración de créditos o ver cómo manejar nuestra economía para pagarla, pero sí hay que tener mucho cuidado con el uso de tarjetas de crédito. Y lo que tú mencionas, el hecho de gastar más de lo que tenemos como ingreso, porque a veces no es simplemente para comida, es comida que se nos antoja y no está dentro de nuestro presupuesto. No estamos hablando de una canasta básica, estamos hablando de ir a comer a un restaurante que lo podemos posponer y no endeudarnos, o a lo mejor estamos pagando cosas que dentro de nuestro presupuesto pues no están para ajustarse. Realmente es interesante, esperemos que nuestra economía siga mejorando, que esta noticia sea un poquito de aliento, que sea un buen repunte y que sobre todo algo que estaban mencionando también en Wall Street era el incremento de las exportaciones, que realmente sigamos exportando para tener más ingresos y dejemos de importar un poquito. Entonces, pues vamos a ver cómo sigue el manejo de la economía. Gracias por tu participación. No sé si tengas algún comentario, Marilu, al respecto. No, aquí le cortan porque pues yo no entré no pude escuchar bien, entonces pues no. ¿Qué opino? Ok. ¿Verdad? Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Quedamos pendientes para las siguientes noticias. Gracias por el comentario y esperemos que siga mejorando nuestra economía. Mayra, una pregunta. Sí, dime. Aquí me aparece que lleva grabándose 21 minutos. Yo hablé 14 minutos. Se me hace que lo empezaste a grabar desde la primera vez que tú y yo nos conectamos, ¿no? Déjame parar la grabación.